dedicarle dinero, el dedicarle tanto que a veces le invertimos a eso, pero pues porque sabe ella también qué es lo que nos aporta, ¿no? Estar en el servicio, estar cerca de Dios, y no solo en lo personal, sino también en lo familiar, en el matrimonio. Ahora que también tenemos una hija chiquitita, Natalia, de 1 año, 5 meses, justo acaba de cumplir. Entonces, pues no sé, ha sido un gran apoyo también que a mi esposa como que vea que es algo importante para mí y que pues me sigue apoyando también. Luego me dice, oye, ya también no te pases con tantos compromisos, pero pues ha sido muy, muy útil. Y te mencionó como que este punto en el que me llamaron a servir porque como que ahí empezó, o sea, me acuerdo que en ese entonces como que hubo un poquito de polémica de que, ay, sí podemos llamar a servir a Iván, ¿no? Porque él no se ha evangelizado. Sí, claro. Y había gente que decía, no, pero oye, yo lo conozco, está conmigo en las comunidades, está listo o no está listo. Qué bueno que yo no tuve que tomar la decisión, que ellos me invitaron, Sí. yo acepté y entré a servir. Pero en ese tiempo también como recuerdo mi primer momento como importante en el caminar con Dios, que fue un retiro al que fuimos a Patayo. Yo todavía estaba en la Nueva Humanidad. Hacienda de Patayo. En la Hacienda de Patayo, Tierra Santa para mí, casi casi. Entonces, ese retiro, que era de una semana, fue como el primer encuentro que yo recuerdo en el que conocí o experimenté a Dios verdaderamente. Y recuerdo que pues yo había aprendido de Dios desde pequeño en el catecismo, ¿no? Entonces yo pensaba que era muy inteligente con este pensamiento que tenía de, oye, pues yo sé que Dios es muy bueno, que Dios siempre nos ama y que nos perdona. Pues yo mejor le voy a dar vuelo a la hilacha pues, toda mi vida. Y yo de chiquito, pues no sé, pensaba que te morías a los 100 años, pues a los 90 voy a regresar y le voy a decir, Dios, perdóname. Y así como el hijo pródigo, pues él me va a recibir brazos abiertos y me va a amar y me va a decir, sí, pásale. Entonces, bueno, pues ya, me porto bien 10 años y los otros 90 le doy bola a la hilacha y así como que qué inteligente, ¿no? Se la aplicó a Dios. Y en ese retiro, después de esa semana en la que fue como el primer encontronazo fuerte y que yo dije, pues típico que al final del retiro te piden, oye, vamos a compartir los testimonios. Y yo siempre he sido muy chillón en esos momentos. Entonces recuerdo que ahí entre lágrimas yo les platicaba que pensar que yo tenía, no, pues yo le voy a dar vuelo a la hilacha y al final, como Dios me recibe, me ama, pues ya llego, ¿no? Pero en ese retiro, después de ese encuentro dije, ¿sabes qué? Retiro lo dicho, ¿no? Ya no quiero hacer eso. Quiero entregarte mi vida desde mi juventud. Y eso pues habrá sido a los 16 años, yo creo, 15, 16 años. Y en ese retiro eso fue lo que le dije al Señor, quiero entregarte mi vida desde mi juventud, quiero dártela ya. Y ese fue así como uno de los momentos importantes. Luego ya me llaman a servir, empiezo a continuar pues caminando en este camino de Dios. Ahora también desde el servicio, que la verdad en mi experiencia el servicio ha sido como la escuela más intensa, vamos a decir. Porque cuando tú vas a recibir, pues también aprendes, pero también cuando tú eres el encargado de transmitir, a veces el Señor al que más le transmite es a uno y luego ya lo que alcanza a llegarle a los demás. Entonces, también ahí llega una situación complicada en mi vida en la que a pesar de yo estar sirviendo y demás, ya había pasado algo de tiempo, ya estaba yo sirviendo en Agua Viva, hay un pecado que se empieza a colar en mi vida. Y ese pecado fue muy destructor y hizo muchos desajustes en mi vida. Era el pecado de la lujuria. Y en específico hablando de pornografía y masturbación. Y eso, pues ahorita yo te lo platico muy calmadamente porque ya tengo un callo en platicarlo, que seguramente hay gente que me ha escuchado y otra vez grabo platicar lo mismo chavo, pero bueno, qué bueno que tú me oyes por primera vez, Jorge. Pues ya lo escucharon, adelante en esta parte. Sí, va a ser sorpresa para Jorge. Entonces, este pecado se empieza a colar y yo normalmente ejemplifico que era como un efecto de bola de nieve, que empieza como algo sencillo y que empieza a agarrar cada vez más fuerza, cada vez más fuerza. Yo le permito que gane terreno en mi vida hasta que se vuelve una bola tipo Indiana Jones, ¿no? Que con demasiada fuerza como para que yo diga, vamos a detener esto y aquí recomenzamos. Entonces,
En esa época yo tenía una lucha pues interna muy fuerte porque yo me sentía súper hipócrita, ¿no? De tener a mis muchachos Ajá. chiquillos y decirles, oigan muchachos, pues es que hay que amar a Dios, hay que ser congruentes, hay que seguir los mandamientos. Y yo teniendo esta vida privada, digamos, que a lo mejor nadie más conocía, pero que el Señor conocía y yo sabía que estaba librando esa batalla, ¿no? Entonces, pues como que eso me fue destrozando de a poquito. De a poquito, de a poquito. Y era bien duro para mí confesarme bien seguido, bien seguido, bien seguido. O sea, yo a veces, por sentir la necesidad de estar bien con Dios, me confesaba 3, 4 veces a la semana, ¿no? Y típico que decíamos, oiga, no es que vamos a servir, entonces hay que estar en gracia para servir. No, pues voy a ir a servir el sábado y a misa el domingo, pues me voy y me confieso el jueves, ¿no? Ajá. Y a veces no llegar confesado al domingo por estar luchando con esta situación. Obviamente era algo que a mí me daba mucha vergüenza, que yo no le quería decir a nadie y que yo no quería que nadie supiera, obviamente, porque eso era algo pues que súper vergonzoso, ¿no? Entonces yo duro en esta batalla como en lo interior y sin que nadie sepa, pues no semanas ni meses, sino años, ¿no? Okay. Y teniendo de repente buenas rachas y a veces muy malas rachas. Pero recuerdo en especial un momento en el que, pues bueno, te decía, a veces que me confesaba tan seguido, era bien difícil para mí, o sea, caer y decir, no, pues me voy a confesar otra vez. O sea, ya lo he hecho 200 veces, porque ahora va a ser diferente? Y cada vez yo le estoy diciendo al Señor, oye, voy a cambiar, y no cambio, ¿no? Entonces era para mí bien desgastante, es como que reunir los pedazos del Iván destrozado y decir, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Ajá. Y te digo, me fue destrozando de a poco pensando en que mi pecado era más grande que el amor que Dios me tenía, que si Dios no me puede amar o no me puede perdonar esta manera en la que yo vivo el pecado, que le traiciono, que no le soy fiel, pues tampoco yo mismo, o sea, no me podía amar a mí mismo por yo pensar, esto es lo que soy, pues ¿quién va a amar esto que soy? Ajá. En ese entonces tenía una novia y que no es mi actual esposa, fue una novia que tuve ahí en San Antonio y ella, recuerdo, o sea, que yo procuraba ser súper respetuoso con ella, o sea, porque yo decía, si esto que soy se asoma un poquito y ella se da cuenta, o sea, pues me va a dejar. Sí. O sea, y yo no quiero, o sea, en ese entonces yo, pues todavía muy joven, el chavo, pues estaba enamorado de ella y yo obviamente no quería que lo peor de mí se asomara y ella se diera cuenta de quién era yo y que me dejara, ¿no? Sí. Que dijera, oye, bueno, pues, yo no quiero estar con una persona así. Yo mismo no quería estar con una persona así. Ajá. Entonces, pues sí, como que destruyó mi relación con Dios, la percepción que yo tenía de su amor y de qué tan, como si yo limitara el amor de Dios y pudiera decir, no, es que mi pecado es más grande que lo que Él me puede amar, porque mira cómo soy y mira cuánto fallo y mira cuántas veces he dicho que voy a cambiar y no lo hago, Sí. etcétera. Total, estoy en esta situación y recuerdo que había un retiro que organizó la Pastoral Juvenil en ese momento. De hecho, se acababa de crear, todavía no existía. Antes nomás éramos 2 grupos cada quien. Tenía poquito que se creó y la Pastoral Juvenil organizó un retiro para todos los servidores de todos los grupos juveniles. Ajá. Entonces dije, no, oiga, pues va a ser tal fecha, prepárense, sale. Y yo recuerdo que me confesé como 3 semanas antes. Okay. Súper optimista para como me las gastaba, ¿no? Así que, bueno, pues a ver si llego. Gracias a Dios, llegué en gracia al retiro. Y el retiro, pocas cosas recuerdo del retiro. Recuerdo 2 en específico, pero quiero platicarte uno. Pues seguramente tú has estado en varios retiros. Este era un momento en el que no estábamos haciendo nada. Acabábamos de comer, era un descanso, o sea, típico momento de sobremesa, que oye, después de comer ahí se quedaron la gente platicando en la mesa, otros jugando fútbol, allá tocando la guitarra. Okay. Y yo sentí unas ganas inmensas de ir a la capilla. Estábamos en Casa de Cursillos, que seguramente conocerás. Entonces fui a la capilla de Casa de Crucillos y pues yo sintiéndome también bien indigno por toda esta situación que vivía, ¿no? Entonces me fui atrás de la última banca, o sea, no me quería acercar cerca de donde está el altar. Atrás de la última banca me puse de rodillas y con el rostro en tierra, así, la frente en el piso, le empecé a decir al Señor, oye, Señor, es que pues tú sabes, tú mejor que nadie sabes
nada más tú y yo sabemos, y tú sabes incluso mejor que yo todo lo que esta situación me está ocasionando, ¿no? Ajá. Tú sabes que he ido a la fila de la confesión un montón de veces y que no puedo. Y finalmente así recuerdo haberle dicho textual en mi oración: Señor, si tú no me echas la mano, yo no la voy a armar. Y como luego sucede con las cosas de Dios, o sea, pues no es muy fácil de explicar qué sucedió en ese momento, pero en ese momento, Jorge, yo me sentí amado por Dios como nunca lo había hecho. Yo ya sabía que Dios me amaba y había experimentado su amor en algunas ocasiones. Por ejemplo, en este retiro en el que decidí entregarle mi vida. Y a pesar de haberle entregado mi vida, luego meterme a esta situación. Pero ese momento, por mucho, ha sido el momento en el que más me he sabido y experimentado amado por Dios como nunca. Entonces, ahí yo seguía ya hincado abajo atrás de la última banca, ¿no? Allí, chille. Y de pronto esto sucede y yo digo, pues, ¿qué es esto, Señor? O sea, si esto es lo que tú tienes para mí, o sea, yo lo quiero tener siempre. Ajá. Siempre, siempre. Y no es como que yo llevara esto preparado o esto, sí, así como lista esta respuesta de que esto, como si hubiera el guión y ya supiera qué iba a pasar. Pues no, o sea, pero sucede esto y yo le digo, Señor, si esto es lo que tú tienes para mí, si este es tu amor, si este es tu perdón, si esta es tu misericordia, pues yo la quiero tener siempre. Entonces le empecé a decir lo que normalmente, cuando tú que eres casado, se dicen los esposos en el altar cuando se van a casar. Entonces yo le dije, yo Iván, te acepto a ti, Jesús, como mi esposo y prometo serte fiel, Señor. Sobre todo serte fiel porque tan infiel te he sido todo este tiempo. Okay. Serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Amarte, respetarte, servirte y adorarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos una para siempre. Y esa promesa, Jorge, es la promesa más importante que he hecho. Y esa es la que me tiene hoy aquí platicando mi testimonio. Ese ha sido el parteaguas en el que me casé con Dios, literal. Me casé con Dios. Y de hecho, tengo este anillo de casado en la mano izquierda, que es el de mi matrimonio con mi esposa. Sí. Pero tengo este en la derecha para recordarme, porque desde entonces me compré un anillo para recordarme esa promesa que yo le hice al Señor. Okay. En ese entonces, que no estaba casado, lo usaba lo empecé usando en este dedo, ¿no? En el que corresponde, pero sí. Luego yo no sabía todavía si mi vocación era el sacerdocio del matrimonio, entonces dije, tampoco quiero espantar a las muchachas por si algo sucede. Entonces lo usaba en el de en medio. Que de todos modos muchas pensaban que estaba casado, pero las observadoras no. A esas iba enfocada. Total, pues eso sucede y yo me caso con el Señor y pues es una promesa que sigo tratando de vivir todos los días, ¿no? Y este anillo me recuerda eso. Le grabé así como, pues no sé, me imagino tú o los que nos casamos le grabamos la fecha o la frase, el nombre de nuestra esposa. A mi anillo con mi marido, le digo, le puse una cita que desde que leí esa historia en Oseas, en los primeros capítulos de Oseas, me llamó mucho la atención porque yo me sentía muy identificado con Gomer, la esposa prostituta de Oseas, ¿no? Y en Oseas 2:18 dice, ya no me llamarás Dios mío, me llamarás marido mío. Y eso es lo que dice mi anillo. Y todos los días me lo pongo y me recuerda pues esa promesa que estoy tratando de vivir. Y que no se acaba en la muerte como el del matrimonio terrenal, sino que me espera pues, hasta que la muerte nos una para siempre. Entonces ese yo diría que ha sido como el parteaguas más importante en mi vida. De ahí yo dije, ok, o sea, ya le prometí al Señor y le prometí porque de verdad lo quiero hacer, pero pues como en un matrimonio va a haber momentos buenos y malos, ¿no? Pero al menos me ha quedado claro que su amor jamás va a ser, o que el pecado va a ser más grande que el amor que Dios me tiene, que Él no me pudiera perdonar. Porque ese día, aunque yo escuché así como las cadenas quebrarse que sentía, y vamos a decir que pasé una luna de miel con mi nuevo esposo de 1 año y medio en el que para mí fue facilísimo evitar ese pecado y caminar, digamos, en la castidad y fiel al Señor, pero no me hice santo ese día tampoco. No me salió aureola y dijeron San Iván. Entonces,
ese es mi talón de Aquiles y sigue siendo, es algo que tengo que seguir vigilando, pero ya no he caído jamás en el engaño de decir que eso es más grande que lo que Dios me ama, lo que Dios me perdona y lo que Él mismo puede transformarme. Porque evidentemente no fue nada que yo hiciera, porque había ya tratado de hacerlo durante mucho tiempo y el problema seguía, ¿no? Y sin embargo, el Señor con una cucharada de su amor, a veces digo así, transforma lo que yo no pude hacer con 1000 intentos y técnicas y todo lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y pues bueno, o sea, incluso me doy cuenta, o sea, que ese momento donde Él me permite experimentar eso, pues me marca de una manera así como cuando nos casamos, ¿no? O sea, y me llevo este signo pues para recordar. Y a partir de eso, pues te digo, ya en un periodo así como de luna de miel, donde yo con Dios, no, o sea, es como de luna de miel, tú también que ya estás casado, o sea, de viaje en las nubes, todo color de rosa, pero pues eso no dura para siempre, ¿verdad? Luego llega la rutina y vuelves a la normalidad. Sí, claro. Al menos pude evitar ese pecado por mucho tiempo y eso también me hizo darme cuenta de que la gracia de Dios puede hacerte, o sea, transformarte en un segundo, pero bueno, también hay que poner también nosotros de nuestra parte. Sí, claro. Entonces, ¿qué te diré? No sé qué tanto tiempo pasa, pero luego mi promesa va a ser probada, en específico en esto que dije, los votos de la salud y en la enfermedad. Y haz de cuenta que habrá mucha gente que habla de testimonios de enfermedades y a mí me da un poco de vergüenza compartir mi enfermedad porque mi enfermedad era una enfermedad bien X. No estoy hablando de algo que pusiera en peligro mi vida, así como un cáncer o algo, un accidente muy grave. No, o sea, los doctores nunca supieron muy bien qué sucedía, pero te platico que lo que me pasaba era que me hinchaba, así, del cuerpo, exteriormente. Nunca se me hinchaba como el pulmón o algo así, no, siempre era algo superficial. Pero se me hinchaba, Jorge, no manches, o sea, tremendo, o sea. Musculoso. No, parecía yo así, ándale, como el calamardo así. Como el Hulk. Pero lo malo es que era solo un pedazo, entonces no se notaba mucho que fuera yo el gym. Por ejemplo, la primera vez que me hinché el labio. Y haz de cuenta que el labio, o sea, pues aquí mi labiecito chiquito, terminó así como un hot dog de los Master Dogs aquí, los que son de Chihuahua conocerán. O sea, un labio así, o sea, inmenso, ¿no? Entonces la primera vez que pasó, pues fui a urgencias, me dijeron, parece que fue algo que comiste. ¿Dónde comiste? Y ese día había comido en la calle, una torta de lomo, me parece. No, pues eso era. Una inyección, me bajaron la hinchazón y ya. Pero haz de cuenta que lo que sucedió es que a la semana otra vez. Y así como una ruleta en el cuerpo, así de que todas las partes del cuerpo, la oreja. Y ¡pum! La oreja así reventándose. O la siguiente semana, la mano, el pie, la frente, o sea, todo. Para no ser tan específico, pero todo. Una vez se me inflamó la lengua. Pues no podía tenerla dentro de la boca. O sea, tuve que estar así con la boca abierta, la lengua hinchada fuera de mí y con un vasito cachándome de la baba. Entonces, obviamente, yo le había dicho al Señor, no, pues hacerte fiel en la enfermedad. Llega la enfermedad y luego no es tan fácil ser fiel a mis votos, ¿no? Entonces, yo le pedía mucho al Señor, Señor, llévate la enfermedad, llévate la enfermedad, llévate la enfermedad. Y haz de cuenta que la hinchazón, Jorge, o sea, religiosamente, cada semana. Y te digo, fui primero con los de urgencias y me dijeron, no, esto es cosa de una vez, y a la semana otra vez, oye, ¿qué pasó? No queda cosa de una vez, no, pues entonces me mandaron con un internista, el internista me revisó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos con un alergólogo. Antes de ir con el alergólogo, mi mamá dijo, pues vamos con un homeópata, porque si es alergia, pues nos ha ido bien con la homeopatía, las alergias en la familia, pues vamos a probar. No, me fue mal porque pues la homeopatía es que son como dosis pequeñas y muy seguidas, pero la hinchazón, si yo no me tomaba algo para contrarrestar lo inflamado, o sea, más o menos me duraba unos 5 días. O sea, ese día me inflamaba, explotaba y luego se iba bajando poco a poco. Pero pues si a los 5 días se bajaba y a los 7 días me volvía a hinchar, pues hace un que vivía hinchado. Entonces, no, con el homeópata duré así como 2 meses y le dije, jefita, no, ¿sabes qué? No, esto no me está funcionando y no puedo estar así. Vamos con el alergólogo. Fui con el alergólogo y el alergólogo me dijo, pues, ¿hacer alergia? ¿A qué? No sé.
Entonces vamos a empezar con una dieta y me dio una hoja donde me quitó 50 alimentos. Esto ya no vas a comer. Ok, vamos a esperar un mes y estos son los principales alergénicos. Si ya se te quita, pues ya algo de esto es. Ya vemos si te hacemos pruebas.